Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, donde quiera que nos estés viendo. Mis hermanas, nuestras amigas se han encargado de que estos podcasts se vayan hasta Europa, se vayan a Estados Unidos, se vayan por todas partes. No sabemos si tenemos amigas en América del Sur, familiares ni nada. Yo no tengo y no me han comentado nada, pero bueno, el Señor se va a encargar. Bienvenida, Ela. Bienvenida, Ale. Estamos iniciando con una vez más podcast de Entre Amigas, meditando en la palabra. Y pues el programa de hoy vamos a ver 6 puntos bien interesantes y para ello pues vas a iniciar tú. ¿Cómo ves? Gracias, Ale. Pues es un gusto estar aquí. Y acuérdense que estamos viendo una vida cristocéntrica, Así ¿no? es. En Efesios. De hecho, pues toda la palabra habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero enfocándonos en esta carta de Efesios, en el primer capítulo todavía, en el versículo 4, pues ¿por qué no lo leemos? Para que Pues las hermanas así como que a ver en dónde andábamos. Sí, claro porque que yo sé que ustedes pueden ir rewind y ver en dónde andábamos, ¿verdad? Así es. Y pero para darle leída y continuidad a nuestro programa anterior de Efesios, Aquí lo tengo. 1:4. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces hemos estado hablando acerca de la santidad, ¿verdad? Y de tener esa vida cristocéntrica. De hecho, este programa es ser santas como Cristo. Ser santas es ser como Cristo. Entonces, pues es un estándar bastante alto, ¿no crees? A veces nos queremos comparar con otras personas y creemos, ay, no soy tan mala o no soy tan buena. Bueno, sí, siempre queremos que somos muy buenas, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que nuestro ejemplo máximo es Cristo. Y alguna vez hemos platicado que nosotros como humanos tendemos a darle valor al pecado. Cuando también aquí en algunos podcasts o en muchos hemos dicho que para Dios el pecado es el mismo. Exacto. Y a nosotros como humanos sí nos cuesta pensar, ay, es que no es lo mismo robar que asesinar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Dios no ve bien ni uno ni lo otro y por eso es que decimos que somos, yo no soy tan mala, Eso. o yo soy buena, o yo soy... Yo no he hecho mucho. Yo no he hecho tantas, yo nunca he matado, yo nunca sí, pero sí hemos peleado, hemos pensado mal y para Dios eso es suficiente como para no agradarle. Entonces, viendo el tema, hay 6 preguntas acerca de nuestras vidas privadas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida privada? Es donde realmente vemos quiénes somos. Oye, y por eso quisimos hacer pausa en el programa pasado de Efesios. Y de no seguir, porque este es importante. Exacto, de no continuar, Sí, no. porque estos 6 puntos que vamos a abordar esta mañana son muy importantes, Sí. porque eso nos van a permitir a abrir los ojos, va a ser como un termómetro para cada una de nosotras, ¿verdad? Sí. Porque mira, muchas veces pensamos que ser santa es ir a la iglesia los domingos, los martes, los miércoles, si quieres todos los días, y ya soy santa allá, en la iglesia allá, entre las hermanas allá, Donde es los fácil eventos. serlo incluso. Exacto, donde es fácil. Y dentro de tu casa, ¿cómo te comportas? Muchas veces dicen, ay, pues con mi esposo, ay, o sea, como soy libre, ¿no? Y Ya me conoce como soy, él ya sabe cómo, mis hijos también. cuáles son mis le damos debilidades. rienda suelta, como dicen algunos. Pero ¿sabes qué? Ellos están viendo, ¿qué Cristo están viendo ellos en ti? Es donde tú disipulas a tus hijos en tu casa, es donde tú le das el ejemplo de Cristo a tu esposo. No podemos andar con la rienda suelta. El Señor no quiere hijas descontroladas dentro de su hogar. De que estoy en mi casa y puedo hacer lo que quiera, hablar como quiera, pensar como quiera, estás muy equivocada. Porque entonces no estás viviendo como Cristo quiere que vivas y no estás siendo un buen ejemplo de Cristo en tu casa. Ni para tu esposo, ni para tus hijos, ni para tus hermanas o tus papás en el caso de que no estés casada. ¿Qué ejemplo eres de Cristo en tu hogar? Y luego tomando en cuenta esto, Ela, es que igual para las hermanas que a lo mejor es la primera vez que nos ven o no sé, o tenían ya rato sin ver alguno de los podcasts, el hecho de decir ser como Cristo, pues es, como decía Ela, una vara muy alta, tener así ya un lugar muy privilegiado. Sin embargo, conforme nosotras estamos en la palabra, necesitamos ir mostrando actos de madurez, ¿sí? Actitudes nuestras donde se refleje cada vez más al Señor. Así es. Sin embargo, pues no es fácil, lo sabemos, y perfección no va a haber, pero
donde está nuestro esposo, nuestros hijos, quienes nos ven más de diario, es donde nosotras vamos casi a poner, va a ser nuestra maestría. ¿Sabes? Es nuestro campo examen. de entrenamiento. Exacto, entonces ahí vamos a Y no estar estamos diciendo aprobadas o reprobadas. que ya hemos pasado la prueba. No, Así este es un diario vivir, pero diario progresar con el favor de Dios. Diario crecer, diario madurar, lo que tú decías. ¿Por qué? Porque de eso se trata la santidad, lo habíamos visto la vez pasada, el ser transformadas a la imagen de Cristo. Por eso la pregunta es acerca de ser santa, es ser como Cristo. Y eso lo tenemos que tener bien enfocadas en el hogar, porque es ahí donde el Señor nos entrena. Y estas 6 preguntas acerca de nuestras vidas privadas. Dice, ¿hay algo en mi vida privada que no le quiero hacer en público? O que no puedo hacerlo, pero lo hago en la privada. ¿Por qué? ¿Me avergüenzo o traería vergüenza a mi nombre en mi vida privada? ¿Cómo andamos en lo relacionado a la santidad? ¿Hay algo que estoy haciendo en mi vida privada que no haría en la iglesia, que no haría entre hermanas, que no haría en grupos cristianos, que yo hago en la vida privada? Estas son preguntas para reflexión. Y esto, y va incluida la pregunta, bueno, ¿hay algo en mi vida privada que no puedo hacer en público? ¿O qué pienso o qué veo, verdad? ¿Qué actitudes tomo en esta vida privada donde a lo mejor no hay ninguna relación con la iglesia o a lo mejor tal vez no haya quien me acuse, ¿no? Quien diga esto o aquello sobre mí, con el pastor, con las hermanas, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde apunta nuestra actitud, nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, nuestra forma de hablar o de hablarnos, porque al final de cuentas yo no debo ni es correcto pensar que yo debo ser de una forma aquí y de una forma allá. Que es donde hay una dualidad en nuestra vida y es donde nuestros hijos a veces ven la hipocresía y más adelante no quieren seguir al Señor porque ellos vieron en su casa pues lo que no veían en la mamá de la iglesia, ¿no? Mi mamá en la iglesia se porta súper bien, nunca habla mal, nunca dice groserías, nunca, obviamente no hay música mundana, hay más en mi casa, mi mamá nos habla bien feo, pues de repente van las palabras, esas actitudes, se enoja muy fácilmente y no digo que no te enojes, pero ¿qué haces cuando te enojas? Mi esposo, ¿qué ejemplo le estoy dando yo de Cristo? Soy sumisa, acepto su liderazgo, acepto su autoridad como la cabeza del hogar, le estoy dando su lugar a mi esposo como cabeza del hogar. Y eso es parte del diseño de la mujer, es parte de nosotros. Y lo vimos, ¿verdad? O lo vamos a ver el Día de las Madres, o lo vimos. No sé, por ahí hay un programa que vamos a ver, o que vimos. Es autoridad de nuestro esposo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero vean, vamos a Filipenses. A ver. Vamos a Filipenses. Es que si ustedes supieran lo que nos ha pasado últimamente con los programas que ustedes están disfrutando, hemos grabado tanto, gracias a Dios, que ya no sabemos ni en qué día vivimos, pero el Señor se encarga. Filipenses, ¿qué? Vamos a 12, segunda parte pudiéramos hacer. Decir, mira, queridos amigos, siempre siempre 2:12 dice. Siguieron mis instrucciones cuando estaba con usted. ¿Pero es Filipenses qué? 2. ¿Segura? 2:12. Ay, yo no, a ver. Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre quiero. Tal dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso, yo creo que aquí, ¿verdad? O sea, hablaba a la iglesia, ¿verdad? Y no está a la iglesia y nosotros a sus hijos. Iglesia, sí, claro. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando en nuestra vida privada? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo te estás esforzando en tu hogar, en tu matrimonio, para mostrar a Cristo en él?
Ahora, solas, ya lo hemos dicho muchas veces, solas no lo podemos hacer, necesitamos al Señor, necesitamos que Cristo lo haga a través de nosotras, es un poder sobrenatural que ya hemos hablado de eso. Si tú no te rindes al Señor, si tú no te rindes al diseño de Dios para ti como mujer, como esposa, como madre, como hija, como abuela, pues muy difícilmente Cristo va a florecer en ti. Por eso hay muchas veces que fracasamos en demostrar a Cristo en nuestro hogar porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas y sin leer la palabra. Y la palabra nos da esas instrucciones para que seamos las mujeres temerosas, porque dice con reverencia profunda, mostremos al Señor en humildad en nuestro hogar. Entonces, ¿qué estás haciendo en tu vida privada que no está mostrando a Cristo en tu matrimonio con tus hijos o con tus padres en tu casa, con tus primos? ¿Qué cosas estás haciendo a la ligera que no están mostrando a Cristo? Y no estamos hablando de vidas sobrias y serias. No, al contrario, la palabra dice gócense siempre en la misma carta de Filipenses. No quiere decir de que no te goces, que no juegues, que no platiques. Sin embargo, quiere vidas, un ser controlado por su Espíritu Santo, que esa es otra cosa. No nos podemos controlar nosotras mismas así. Es el Señor el que nos va a controlar. Cuando le damos, precisamente, le rendimos nuestro ser a Él. Hola, la segunda pregunta, ¿la tienes? Sí, la segunda pregunta dice, ¿qué traería vergüenza de mi actitud, de mi comportamiento a Cristo? Eso que yo hago, esa actitud, ¿qué pudiera traerle vergüenza a Cristo de lo que yo hago? Entonces, aquí hay otra cosa que reflexionar. Si nos vamos a 2 de Corintios, okay. 2 de Corintios 5:17. Lo que pasa es que va muy de la mano de la pregunta anterior. Sí, porque, sí. Porque va relacionado. Sí, porque si no nos damos cuenta, 2 de Corintios 5:17. Si no nos damos cuenta que estamos fallando a la hora de conducirnos, a la hora de ser ejemplo. Ahora, ¿ya lo tienes? Sí. ¿Lo quieres leer? Sí, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en Cristo? ¿Qué tenemos que dejar atrás? Exacto. Que le avergüenza al Señor y que no da buen testimonio de Él. Estamos hablando en tu hogar, en la vida privada, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos. ¿Has dejado la vida antigua atrás? ¿O a qué te sigues tú? Aferrando y deleitándote, ¿eh? Porque puedes seguir deleitando en cosas pecaminosas que al Señor no le agradan. Y eso yo creo que es una de las cosas más, son complejas cuando las quieres hacer en tus propias fuerzas, porque sabemos que no todo lo del mundo aparenta ser pecaminoso, ¿verdad? Pero que afecta en tu vida de espiritualidad. Exacto. Sí, entonces esas cosas a las que comenta él, ¿a qué nos estamos aferrando? Que sabemos que Dios no ve bien. Que no le agrada. A lo mejor teniendo alguna relación por ahí que tú sabes que no es correcta, a lo mejor teniendo que en lugar de acercarte a las cosas de Dios, te aleja. Porque te dice, ay no, pues si ya fuiste a la iglesia el domingo y fuiste a la iglesia el martes, vente, vámonos, no sé, qué sé yo. Hay veces que no podemos estar en todas las actividades de la iglesia y tampoco está mal. Sin embargo, ¿por qué estoy dejando? Estás escogiendo. ¿Por qué estoy dejando el asistir? ¿O qué estoy dejando de hacer en casa que Dios me manda a hacer, pero que esas amistades me llaman a no cumplir? Por ejemplo, el estar atendiendo a mi esposo, el estar cuidando de mis hijos, el estar pendiente de mi hogar. Acuérdense de la mujer virtuosa, ¿no? Ella estaba al pendiente de lo que sucedía en casa. Ella al mismo tiempo administraba, al mismo tiempo generaba, al mismo tiempo de ser ayuda idónea, al mismo tiempo entonces nosotras tenemos que tener muchísimo cuidado hacia qué actitudes me estoy inclinando más de la balanza. Me acerca, es como la tranca palanca. ¿Alguna vez lo jugaste? O el sube y baja. No, el sube y baja, pues es lo mismo. O sea, cuando estás arriba es porque te estás acercando al Señor,
pero cuando alguien más sube y tú bajas, ¿hacia dónde te estás acercando? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es quien se encarga precisamente de provocarnos estas distracciones que al final pueden ser cosas vergonzosas y que no nos gustaría que nadie más viera o supiera, pero que acuérdate que Cristo las ve. Así y acuérdate es. que Cristo conoce lo más recóndito de nuestro corazón. Entonces, y es como cuando Jesús estaba en la casa de Marta y María y no me acuerdo, en Juan está, ¿no? Cuando Marta estaba afanada en limpiando, sus cosas y María Jesús, ¿qué le atendiendo. dijo? O sea, tú estás afanada en muchas cosas, pero María ha Escogido la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Y no solamente estar a los pies de Cristo, estar en su palabra y en devocionales y todo, pero ¿qué es lo que le agrada a Cristo? Es lo que yo tengo en mente, en mi hogar. ¿Le agrada a Cristo que yo respete a mi esposo? Pues claro que sí. ¿Cómo lo estoy respetando? Le estoy levantando la voz, le estoy hablando mal de él, me estoy quejando todo el día, que también en Proverbios te habla mucho acerca de cómo la mujer afanosa, quejumbrosa, rencillosa. Es mejor vivir solo que con una mujer rencillosa. Entonces, ¿cómo estás viviendo en tu hogar con tu esposo? ¿Lo estás...? Y ojo, son actitudes que nos deberían de avergonzar. Claro. Estando frente a Dios. Y acuérdense Eso que es importantísimo, cuando preparábamos este programa, o uno de estos programas, él y yo nos como que el Señor nos habla y le comento yo a Ela y le digo, ¿sabes qué, Ela? Yo creo que es súper importante que mencionemos esto porque siempre pensamos que cuando estamos con el Señor en nuestra casa, en este cuarto de guerra, orando con Él y nos levantamos porque ya acabamos, creemos que ahí se queda. Y no, el Señor está donde estamos nosotros, donde está Él. Él es omnipresente, ¿verdad? O sea, no te olvides de eso, que Él está ahí contigo y que todo lo ve, todo lo escucha. Y todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, ¿con qué actitudes estamos nosotras manejando cada situación que venga a nuestro hogar? ¿Verdad? Así es. Entonces, otra vez, no estamos hablando de vidas perfectas, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Quieres tú agradar al Señor en tus relaciones con tu esposo? Que en tu mente esté Él todo el tiempo y que sea tu estándar. Y tenemos una tercer pregunta. Tenemos una tercer pregunta. Dice, ¿vivo mi vida a la ligera o descuidadamente? ¿Sí? ¿Vivo mi vida a la ligera o descuidadamente? Esta es la tercer pregunta que venimos a hacerte y a hacernos, ¿verdad? Ahí está ya. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? A veces nos tomamos muy a la ligera ¿cómo te puedo decir? Nuestra vida en Cristo. Exacto. Creemos que las cosas las podemos hacer sin responsabilidad sin compromiso. Sin creer de que va, sin creer amor. que va, y aparte creyendo que no vamos a tener consecuencias. De nuestros actos y actitudes. Y sí las vamos a tener, definitivamente. Por andar a la ligera. Hablé a la ligera. ¿Qué va a pasar? Mi hijo está ofendido o mi hijo o mi esposo ya no me habla y ay, ¿por qué? Porque estuve muy a la ligera con él. O sea, no porque sea tu esposo y le tengas confianza y todo significa que debes de vivir con él a la ligera. Debes de tener mucho cuidado de tus actitudes, de lo que dices. Mira, a la ligera, ¿sabes con quién podemos estar y ser? Con Cristo, porque Cristo nos conoce desnudamente, de pies a cabeza. Y a Él sí le puedes venir y decir, ay, te puedes quejar. Y Él te va a redarguir a través de su palabra o a través del Espíritu Santo y te va a traer atención a lo que estás haciendo mal. Entonces, no vivas a la ligera con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tus padres, ni hermanos. ¿Y sabes qué es una de las peores cosas que podemos hacer como madres y como esposas? Es voltear atrás y decir todo el tiempo que dejé escapar. Sí. Y no fui de bendición para mi esposo. No fui de bendición para mis hijos. Sabemos. Y lo hemos hablado anteriormente, la vida cristiana es negarte a ti mismo y ver por los demás, las necesidades de los demás. Y cuando somos madres, esposas,
Creo que es una gran oportunidad para preparar los corazones, sobre todo de nuestros hijos, Claro. para que ellos vayan amando al Señor, para que ellos vayan teniendo la necesidad de conocerlo, de comprometerse con Él, de vivir sus vidas también de una manera intencional. ¿Sabes que la vida del creyente necesita ser una vida intencionalmente creyente? Porque cuando no lo hacemos de esta forma, sabemos que el Señor se encarga y el del poder es Él, ¿sí? Pero nosotras tenemos que dar el paso de fe y cada día hacerlo. Exactamente. Y sabes también otra cosa, que nuestra naturaleza no está hacerlo. Exacto. Por eso batallamos, porque nuestra naturaleza, ay, ¿y a mí qué? O ay, a él. Eso es vivir a la ligera. Ay, pues se me escapó. Ay, pues No pasa nada. Ni quién, ándale, no pasa nada. Nadie ni quien oyó. se dé cuenta. Pues el Señor sí se da cuenta, y diste un ejemplo fatal a tus hijos y a tu esposo, a tu hermano, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es eso. Estar analizando y estar en guardia. El Señor siempre dice, estad alertas. Sí. Estad alertas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Por qué? Porque nuestra carne está en contra y porque tenemos un enemigo que también va a tomar riendas del asunto cuando yo vivo como yo quiero, y el mundo está en contra de nosotros Y también. a eso me refería precisamente con el trabajar, con el vivir intencionalmente. Eso. Porque si no lo hacemos así, hermanas, el tiempo se nos va a escapar, se nos va a ir. Y cuando menos lo pensemos, vamos a estar sola en casa con nuestro esposo seguramente, o tal vez, y con el favor de Dios. Pero ya los hijos se fueron, ya van y vienen, ya no es el mismo impacto en ellos, ya no hay la misma oportunidad de sembrar. Los días son malos, dice la palabra, pero no porque sean malos de maldad, no malos porque se van de volada. Las etapas de la vida se van rápido y no tomamos en cuenta el pequeño tiempo que tenemos para influenciar para Cristo a nuestros hijos y a nuestro esposo. Mira, aquí siguiendo aquí en Filipenses 2, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Es un buen ejemplo para hacerlo con tu esposo. A eso dice la palabra, ¿no? Acerca de las esposas, obedecerles en todo, siempre y cuando no sea caer al pecado, estar en el pecado. Pero significa eso, respetarlo, respetar sus decisiones, respetar cuando habla, quedarte callada. No estar hablando así a la ligera. Y es que sabes que cuando hablamos a la ligera, decimos cosas que ni siquiera queríamos decir. Exacto. Y es cuando dices tú, y que dices tú, ¡ay, por qué lo dije! Y ya no podemos retroceder el tiempo. No. Entonces, por eso es importante estar afianzados en la palabra de Dios, porque Él nos va a dar esa prudencia que necesitamos para no hablar cuando no tengamos nada oportuno que decir, o algo de bendición que decir. Ser de bendición, ¿sí? ¿no? Cuando hablemos, que hablemos con sabiduría, que es lo que habla acerca de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Estamos en el 1, 2, 3. En el 4, fíjate, muestro el evangelio en privado, con mi vida, acciones y mi pureza. ¿Cómo estoy yo mostrando el evangelio? ¿Cómo mostró Cristo sus buenas noticias al mundo? Si te das cuenta, en Tesalonicenses habla mucho Pablo sobre el ejemplo, el gran ejemplo de lo que fue precisamente la iglesia en Tesalónica, porque a pesar de que Pablo estuvo corto tiempo ahí, pues ellos tomaron la palabra de Dios muy en serio y buscaron que otros más, y que como iglesia, recuerden que todos nosotros formamos una iglesia universal. Así es. Entonces, ¿qué tan en serio nos estamos tomando la enseñanza de parte de Dios, la enseñanza de nuestros líderes, y ponerlo en práctica? O sea, ¿qué tan en serio? ¿De qué manera estoy mostrando esa enseñanza, eso que estoy aprendiendo, eso que mi corazón, en lo que ahí está, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, nos faltan 2, pero sí, la pureza, estoy igual, estando a la ligera en mi casa, o procuro ser pura en mi aspecto, en mi hablar, en mi andar con mi esposo y mis hijos, o ando otra vez a la ligera, ¿no? Ahora, en mis acciones, ¿cómo lo mostró el Señor? Aquí en Filipenses 2 está súper claro.
renunció a sus privilegios divinos. Renuncia a tus privilegios divinos. De que, yo soy una. No, renuncia. Adoptó la humilde posición de esclavo, de siervo. Estás adoptando una actitud de sierva, que estás ahí para servir y no para que te sirvan. Y él nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Estás obedeciendo a Dios, respetando a tu esposo y siendo buena madre, buena esposa. Y aquí está, por ejemplo, Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante de sí mismo. O sea, mis acciones están denotando eso. O sea, yo tengo por alta estima a los demás antes que a mí, o tengo ese valor muy valuado, sí, y me creo más que todos. Desafortunadamente el mundo y las mujeres de ahora dicen, no, a mí que me hagan los mandados. Sí. O no, a mí que me hagan esto y el otro. O a mí primero que me amen y que me demuestren su amor. Ese no es el amor de Cristo en nosotras. No. Entonces no estás en Cristo. Si tienes esa actitud, ese es orgullo, y el orgullo te separa de Dios. El orgullo es la característica del diablo. Y esto fue un cubetazo de agua fría al que escuches. Si estás pensando de esta manera, no estás en Cristo, vea la palabra de Dios para que el Señor sea quien te exhorte y te redarguya, porque aquí es donde deja Él claramente cómo es el tipo de amor que Él quiere que nosotros compartamos y quiere que sintamos por nuestros allegados y por el prójimo en general. Y el evangelio, o sea, eres compasiva, eres misericordiosa, eres perdonadora. Pase lo que pase, haga lo que haga tu esposo, eres perdonadora como Cristo te perdona cada vez que vienes, a pesar de... O sea, no hay cabida para que no haya perdón en nuestras vidas, que no perdonemos y que tengamos amargura en contra de nuestro esposo o de nuestros hijos inclusive. Eso es vivir el evangelio en tu hogar y en tu matrimonio. Nos podemos pasar a las 6 sí, porque... Hay algo que en mi vida todavía tengo o que me atrae del mundo. ¿Qué te atrae del mundo? Sus películas, su música, su andar, ¿de verdad? El tipo de las fiestas, el tener ese estatus como mujer empoderada. ¿Qué te atrae del mundo? Y dices, ¿sabes qué? Eso no es nada bueno. Deséchalo. Eso es para abrir los ojos, Abrir los ojos, desecharlo y reemplazarlo con lo que el Señor quiere. Si no eres compasiva, pues entonces, Señor, ayúdame a ser compasiva. Si no eres humilde, ayúdame a ser humilde y a ver a mi esposo mayor que yo. A ver a mis hijos con compasión y perdonar. Entonces desecha la amargura y desecha la falta de perdón, desecha la ira, el enojo, la furia inmediata, deséchala. Y la última pregunta se parece a la primera un poco, y con esto cerramos. Dice, sí. ¿Es mi vida privada con Dios diferente a mi vida en público con Dios? O sea, ¿cómo me estoy relacionando con Dios en lo privado y en lo público? ¿Me estoy considerando? Y además ¿la gente sabe que soy de Cristo? ¿O me avergüenzo de la palabra de Dios? ¿O me avergüenzo de que sepan que yo soy o pienso de una manera diferente a lo que el mundo? ¿O estoy actuando o viviendo dos vidas distintas? Porque también a veces solemos caer en esto. Si por un lado digo que creo, por un lado digo que amo al Señor, por un lado lo digo así, pero por otro quiero encajar, y quiero encajar también con el mundo. Y lamentablemente cuando tú eres de Cristo, dejas de encajar en el mundo. No hay manera de ser lo mismo en un lado o en otro. Pero aguas, porque también ahí podemos malentenderlo. ¿Alguna cita bíblica? Pues aquí en Hebreos vemos realmente cómo debemos de vivir, y la verdad, vamos a leerlo, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, deshazte de todo aquello que te estorba para tener una vida santa en Cristo, para ser santa como Cristo, porque Él dice, yo soy santo, sean santos como yo soy santo. Entonces deshazte de todas esas cosas que el Señor ya te está mostrando, y el Señor te va a dar el poder para quitarlo
y reemplázalo con Cristo y reemplázalo con lo que acabamos de leer en Filipenses 2. Y así nuestra vida privada con Dios va a ser la misma. Va a ser la misma nuestra vida privada en público con el Señor. Entonces, pues aquí terminamos. Amiga, estas 6 preguntas hermosas. Gracias, Ela, como siempre. Ale. Y pues vamos a continuar en los siguientes podcasts, no se lo pierdan, pero por lo pronto pues disfruten de este y que el Señor las lleve tan lejos como Él tenga en su voluntad. Gracias. ¿Cerramos en oración? Sí, claro que sí. Órasela, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos corta y nos llega en lo más íntimo de nuestro ser. Gracias porque tú nos las dejaste precisamente para aprender cómo caminar en ti, para deshacernos de todo lo que nos estorba, para ser hijas tuyas que muestren a Cristo. Gracias, Señor, gracias por Ale y todas nuestras hermanas, Señor, y gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Bye, bye.